Hola, soy Eduardo de domóticaencasa.ello y vengo a daros mi opinión sobre este Xiaomi AC2100 que tengo desde hace bastante tiempo. ¡Empezamos! Si habéis estado al tanto, sabréis que Xiaomi ha lanzado nuevos routers, entre ellos el AX3600, el AX5 de Redmi y el AX1800. Este router llevaba algo más de tiempo y la verdad es que salió con unas buenas especificaciones y con una cuota de mercado que podría estar muy interesante. Si miramos su precio, tenemos un precio de unos 30 y tantos euros aproximadamente en AliExpress, aunque bueno, podría llegar hasta 50 dependiendo de la tienda donde vayamos a comprarlo. Y la verdad es que se trata de un modelo económico que tiene unas especificaciones que están bastante bien. Tiene 128 MB de RAM y un procesador que no está mal, aunque no es comparable, por ejemplo, a los nuevos modelos de Xiaomi. Tenemos una conectividad de doble banda y en este caso no tiene Wi-Fi 6. Tengo como router principal, detrás del ONT de la fibra, un Archer C9 y la verdad es que ha estado funcionando bien, pero me da la impresión de que empieza a dar problemas porque, bueno, yo lo compré de segunda mano y parece que empieza a crear problemas y, por ejemplo, la red no va lo fluida que debe. De todas maneras, teniendo este de aquí arriba, me gustaría poner más ese router que este en concreto, pero voy a esperar a que se pueda cambiar el firmware como se puede hacer a este para poner este con OpenWRT y de paso lo pruebo y dejar como principal este de momento, quitar el Archer C9. Voy a hacer un tutorial para poder enseñaros cómo se le cambia el firmware, ya que ha salido lleva ya un tiempecillo el poder cambiarle el firmware y poder funcionar con OpenWRT sin necesidad de depender de Xiaomi. OpenWRT, para aquellos que no lo sepáis, es un firmware de routers, un firmware genérico que funciona en multitud de routers y que la verdad tiene muchísima más potencia, por ejemplo, de la que tenemos con el de Xiaomi. Si vamos a la opinión que tengo con el de Xiaomi, lo he tenido en funcionamiento más como repetidor con cable, es decir, de mi router principal le entraba un cable para poder repetir esa señal por wifi y tener cobertura por ejemplo, en otro lado de la casa donde la cobertura no llegaba muy bien. Lanzaba los dos puntos de acceso que podían ser con el mismo nombre de la wifi de casa o bien con otro punto de acceso. Yo lo puse con otro para saber cuándo estaba conectado y saber realmente su funcionamiento. En cuanto a líneas generales de cómo ha funcionado, va bastante bien. Tiene cobertura buena, aunque lo vendieron como que tenía muchísima cobertura y yo en mi caso no he notado una mejora, por ejemplo, con respecto al Archer C9. Si lo comparamos con un router comercial de los que nos ponen los operadores, es muchísimo mejor y mucha más cobertura, eso seguro. Posee un control bastante cómodo a través de la aplicación de Xiaomi, ya sea a través de Mi Home o a través de Mi Wi-Fi, que es la aplicación que tiene Xiaomi específicamente para los routers, donde tenemos todos los parámetros a configurar. Viene con bastantes mejoras y tecnología de Wi-Fi, como puede ser el MU-MIMO, que es para ofrecer el mejor rendimiento. También la Wi-Fi viene sin estar al máximo de potencia y podemos subirlo dentro de lo que sería el apartado de Wi-Fi dentro de la configuración del router. Y dentro de lo que nos permite el router hacer, tenemos la posibilidad de controlar los dispositivos que están dentro de la red. Podemos incluso bloquear, se podría decir, un dispositivo, ponerle un QoS para que no consuma mucho. Tener en definitiva un control sobre los dispositivos que por aquí pasen para tener todo el control de nuestra red en casa. El problema que tenemos es el hecho de que para ponerlo detrás de la fibra, en condiciones normales, depende de la configuración que tengáis de router, el router se debe de quitar y se queda solo lo que sería el ONT. Y para ello, para poder funcionar como router principal, es necesaria la configuración de las VLAN. En el caso, por ejemplo, de Orange, tenemos que crear la VLAN, la 832, cada operador tiene las suyas, y crea una VLAN con un etiquetado para que sea capaz de reconocer el tráfico que viene, por ejemplo, de internet o viene para el teléfono o para la televisión. Entonces, estos routers, cuando vienen con el software de Xiaomi, no permiten ese etiquetado. Si le incluyeran ese etiquetado, podríais ponerlo como router principal. Pero como no lo hacen, lo que me he decidido es a cambiar el firmware de este dispositivo. Veremos a ver si consigo hacerlo bien o si me cargo el router, ya que corre el riesgo de poder briquearlo. Siguiendo los pasos de los tutoriales que os enseñaré después, el cambio debería ser sin mucho problema y debería ser de ir siguiendo los pasos uno a uno. En cuanto al funcionamiento, después de casi 2 meses que lo he tenido en funcionamiento,
la verdad es que no tengo queja y la verdad es que la cobertura llega, por ejemplo, a toda la casa sin estar centrado. El router principal ahora mismo está en una de las habitaciones más centradas de la casa y más o menos llega a toda la casa, pero por ejemplo la cobertura de la conexión de 5 GHz no llega, por ejemplo, al otro extremo. Este, por ejemplo, sí que en 5G he conseguido que llegue a toda la casa, incluso estando más apartado. Ahora que sustituiré el router principal, si consigo cambiarle el firmware por este modelo, es muy probable que gane algo en cobertura en cuanto a toda la casa. Como digo, tiene unas especificaciones que están bastante bien. Su precio es bastante económico, ya que gracias a los nuevos routers que han lanzado, su precio ha bajado y por tanto, en muchos casos es probable que no necesitéis algo más que esto. Porque, por ejemplo, si necesitáis Wi-Fi 6, pues tendríais que iros a los nuevos modelos, pero realmente hay muy poquitos dispositivos con Wi-Fi 6. El dispositivo este, el AX3600, es el más potente de todos, eso sí que es cierto. Pero la verdad es que para ciertas cosas es muy probable que no necesitéis, solo si tenéis muchísimos dispositivos, ya que gestiona una gran cantidad de dispositivos. En este caso, este dispositivo estaría bien para una casa media y si le cambiáis el firmware, como digo, mucho mejor. Si no le queréis cambiar el firmware y lo podéis poner como lo he puesto yo, podéis apagar, por ejemplo, la Wi-Fi de vuestros dispositivos y tendréis la posibilidad de funcionar con la Wi-Fi de este aparato, que seguramente os llegue algo más del que tenéis actualmente y os podrá funcionar bastante bien. Es un dispositivo, pues, digamos, de una gama media, pero la verdad es que a un precio muy económico. En cuanto a prestaciones, es probable que sea incluso un poquitín mejor que el Archer C9, que actualmente vale casi el doble de lo que vale este dispositivo. Eso sí, tendríais que cambiarle el firmware para tener todas las características que tiene, por ejemplo, el Archer C9. Con las especificaciones de Xiaomi, muy cómodo a la hora de gestionarlo, muy cómodo, porque la aplicación que tiene la verdad es que es bastante intuitiva y nos permite el control del router y la configuración de la Wi-Fi, configuración de una Wi-Fi de invitados, control del tráfico, de todo lo que por la Wi-Fi pasa, y es muy fácil detectar, por ejemplo, si tenemos algún intruso dentro de la red, el que se haya conectado a la Wi-Fi. Si tenemos todos los dispositivos localizados, una vez que tenemos un nuevo dispositivo, es muy fácil de localizar. Así que, como digo, por los 30 y tantos, 40 euros que vale, se trata de un router bastante interesante. Ahora que tiene soporte para OpenWRT es aún más interesante por el hecho de que podríamos ponerlo como router principal. Por ejemplo, en mi caso lo voy a intentar poner como router principal detrás del ONT de fibra. Y una vez que tengamos esto gestionando, pues lo tendré en pruebas. Si queréis preguntar después de un tiempo de cómo ha funcionado, de cómo se ha comportado, ya que yo tengo bastantes dispositivos en casa que usan Wi-Fi. Y lo que haré será, una vez que se pueda, le haré la review a la AX3600 con el software de Xiaomi, y una vez que se pueda cambiar el firmware, intentaré también cambiarle el firmware a ese router y pondré ese router como principal, porque en cuanto a conectividad y potencia, sobre todo, es mucho mejor que este. También el precio es cerca de 4 veces este, así que si lo que necesitáis es un router que sea económico y que inicialmente os deje hacer bastantes cosas con el software de Xiaomi, pero con la posibilidad de cambiarle el día de mañana el firmware para poder ponerle OpenWRT, este AC2100 está bastante bien. En la descripción del vídeo tendréis el enlace de compra para poder conseguir este router, y en el caso de que consiga cambiar el firmware haré un tutorial, como digo, saldrá en vídeo y también lo publicaré en la web para que podáis hacer el cambio y que sigáis los pasos, porque la verdad no lo he visto en español, lo he visto normalmente en inglés este tutorial, así que os lo pongo en español para que os resulte más cómodo de seguir. Así que si os ha gustado el vídeo, darle al like, y si queréis podéis darle a suscribir para recibir una notificación cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego!